En esta ocasión me gustaría realizar una crítica a la charla TED impartida hace unas semanas por Marina de la Torre, Ánima para los que la sigan en redes sociales, al tiempo que reflexiono sobre la relación que existe entre el feminismo y la libertad. Dejo el link de la charla en la descripción, aunque como de costumbre no esperéis una crítica punto por punto de lo expuesto por Marina, porque ya sabéis que ese no es mi estilo. A mí me va más lo de hacer hombres de paja y tergiversar torticeramente los argumentos de la persona a la que critico, utilizándolos como mera excusa para soltar mi rollo posmoderno de siempre. Todo eso mientras hago abdominales. Ese soy yo. No, ahora en serio. Como de costumbre, decir que no tengo nada personal en contra de Marina, a la cual ni siquiera conozco, y que este vídeo simplemente es una crítica de algunos de los argumentos expuestos en su charla. Es más, antes de publicar este vídeo le pedí a un amigo que se pusiera en contacto con Marina por Twitter para ofrecerle una entrevista a debate sobre su particular visión del feminismo, pero por lo que sé, de momento no ha respondido al ofrecimiento. En cualquier caso, espero que si Marina no está de acuerdo con mis críticas, lo exprese de manera civilizada y respetuosa, como he tratado de hacer yo. Digo esto porque la última vez que hice un vídeo criticando las ideas de alguien de la órbita de un tío blanco hetero, la persona en cuestión decidió que la mejor respuesta a mis argumentos era insultarme personalmente sin tan siquiera conocerme de nada e incitar a sus seguidores a hacer lo mismo. Pero luego que si la ridiculización y los linchamientos virtuales, pues vale. En fin, sin más dilación, comencemos. En primer lugar, la distinción entre feminismo de la libertad y feminismo de género planteada por Marina como base de su análisis me parece cuanto menos ambigua. Marina está en su derecho de clasificar los diferentes feminismos como quiera, pero creo que en este caso la clasificación que emplea responde más a sus propios sesgos ideológicos que al rigor metodológico. Según Marina, el feminismo de la libertad defiende que las mujeres y los hombres han de tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, mientras que el feminismo de género considera que esto no es suficiente, ya que, al vivir en un sistema patriarcal que las condiciona y oprime, las mujeres no pueden elegir libremente. En otras palabras, podríamos clasificar al feminismo de la libertad como a todo aquel feminismo que ignora, o al menos obvia, los condicionantes socioculturales que influyen en las decisiones de los individuos, y que, por tanto, considera que los cambios deben limitarse a la esfera jurídica, que es la que de facto marca los derechos y las obligaciones de las diferentes personas. Sin embargo, en mi opinión, esta definición es demasiado restrictiva, hasta el punto de que, en base a la misma, ni siquiera feminismos como el de Betty Friedan, la fundadora del feminismo liberal estadounidense, del que en teoría beben tanto Christina Holt Sommers como la propia Marina, podrían ser considerados feminismos de la libertad. No en vano, Friedan era muy consciente de la importancia del contexto sociocultural a la hora de condicionar las decisiones aparentemente libres de las mujeres, y así lo expresó claramente en obras como La mística de la feminidad o El problema que no tiene nombre. De manera muy sucinta, la tesis de Friedan era la siguiente: que a pesar de haber obtenido la igualdad en el plano político y legal, las mujeres aún no habían logrado alcanzar una posición paritaria con respecto a los hombres. Esto se debía fundamentalmente al contexto sociocultural de los años 50, el cual, a través de la educación, la publicidad y los medios de comunicación, condicionaba fuertemente las decisiones de las mujeres y las empujaba a elegir la opción de volver al hogar y desempeñar su tradicional rol de madres y amas de casa. Vemos, por tanto, cómo incluso una feminista liberal como Friedan reconocía la influencia del contexto sociocultural en las decisiones aparentemente libres tomadas por las mujeres, problematizando así nociones como las de libertad y voluntariedad, y subrayando la insuficiencia de limitar las reivindicaciones y los cambios a la esfera política y legal. ¿Debemos pensar entonces que el feminismo liberal de Friedan no forma parte del feminismo de la libertad que Marina tanto defiende, a pesar de que sin el primero seguramente ni siquiera existiría el segundo? En mi opinión, esta aparente contradicción se debe más bien al marco teórico empleado por Marina y a su correspondiente concepto de libertad. Puede que el feminismo que Marina propone sea el feminismo de la libertad, pero ¿de qué libertad? ¿Qué entiende Marina por libertad y por qué se apropia para su definición de un concepto que, lejos de ser teóricamente unívoco, ha dado lugar a un sinfín de disquisiciones filosóficas a lo largo y ancho de la historia? De nada sirve hablar de feminismo de la libertad sin especificar qué se entiende por libertad. Cuadrar el círculo de la libertad como concepto filosófico es algo que se escapa al objetivo de este vídeo.
Así que, como apunte, diré simplemente que creo que la libertad a la que se refiere Marina es aquella a la que Isaiah Berlin denominó libertad negativa, pero en un sentido tan estricto que incluso el concepto de libertad manejado por una liberal clásica como Friedan queda fuera de su definición. En todo caso, la intención de Marina parece clara, y es que problematizar y ampliar su concepto de libertad implicaría reconocer que quizás los feminismos que ella llama de género también defienden la libertad de las mujeres, aunque en el caso de estos últimos se trate más bien de una libertad positiva, real y efectiva que trasciende los límites de lo formal. Pero claro, queda mejor decir que tu feminismo es el único que defiende la libertad y que el resto no son más que totalitarismos encubiertos. Aunque para ello tengas que recurrir a una definición de la libertad en base a la cual resulta totalitario tener en cuenta el impacto que el entorno puede llegar a tener sobre nuestras decisiones. Pero no. Analizar la influencia que el contexto sociocultural tiene sobre las decisiones aparentemente libres que los individuos, y no solo las mujeres, toman, no solo no es una actitud totalitaria, sino que resulta un paso fundamental para todo proyecto que se considere a sí mismo liberador y emancipador. Lejos de liberarnos, limitar nuestra idea de libertad a la libertad negativa, y por tanto a la ausencia de coacción física, nos impide detectar otras posibles formas de coacción igualmente perniciosas para la libertad. No es más libre aquel que ignora sus cadenas, sino aquel que las reconoce y lucha por romperlas. Del mismo modo, un feminismo que se limite a reivindicar la igualdad formal ante la ley, sin tener en cuenta las limitaciones que el contexto sociocultural puede llegar a imponer sobre las mujeres, será siempre un feminismo incompleto, que tenderá a dejar intacta toda forma de dominación al margen de la mera y simple coacción física. Y, sin embargo, según Marina, es precisamente esta idea de que el contexto puede condicionar enormemente las decisiones de las mujeres, hasta el punto de llegar a ser consideradas como decisiones no libres, lo que convierte a ciertos feminismos en movimientos machistas con pretensiones totalitarias. Así, y de nuevo según Marina, una de las características principales de los feminismos que ella denomina de género es que parten de la premisa de que las mujeres no pueden tomar sus propias decisiones. Pero lo que Marina no parece comprender es que dicha premisa no es una premisa normativa, sino descriptiva, que se encuentra además respaldada por la sociología, la psicología e incluso la neurociencia más actual. No, las mujeres no pueden tomar decisiones libremente, si por libremente entendemos en ausencia de cualquier forma de coacción, pero como tampoco pueden hacerlo los hombres, entre otras cosas porque el libre albedrío es una ficción, por muy funcional que ésta sea, y porque, de nuevo, nos encontramos insertos en un contexto sociocultural que no solo nos condiciona a la hora de decidir, sino que además preconfigura las posibilidades, siempre finitas, que se encuentran a nuestra disposición. Dicho de otra manera, las decisiones no se toman nunca en el vacío. La libertad es siempre relativa a un contexto que la delimita, y, por lo general, se circunscribe al conjunto de opciones de las que disponemos en un momento y un lugar concretos. Todo marco sociocultural limita de algún modo nuestra libertad, al condicionar el proceso mediante el cual decidimos y determinar las opciones que se encuentran a nuestra disposición. Y esto porque, de nuevo, dichas opciones son siempre finitas, y no se puede escoger una opción que no se tiene o que ni tan siquiera se contempla. Sin embargo, no debemos pensar el contexto sociocultural única y exclusivamente como una limitación a la libertad. La cultura es a la vez el límite y la condición necesaria de nuestra libertad. La libertad es un concepto relacional que solo tiene sentido dentro de lo social. Por ello, la discusión acerca de si los individuos en general y las mujeres en particular eligen o no libremente es, hasta cierto punto, irrelevante. No es que las personas no elijan hacer libremente lo que hacen, es que lo hacen dentro de un contexto que condiciona enormemente sus decisiones y que establece un número limitado de opciones. Una cosa no es incompatible con la otra. Por no hablar de que la propia definición de lo que se considera o no una decisión libre forma parte de ese mismo contexto sociocultural que Marina parece querer obviar. De nuevo, puede que el libre albedrío sea una ficción, pero es una ficción muy útil y para la cual todavía no tenemos alternativa. Así que, de momento, deberemos seguir aceptando la autoridad epistémica de los individuos sobre sus propias decisiones. Y por eso precisamente es tan importante tener en cuenta el contexto sociocultural dentro del cual se producen y ser conscientes de que es modificable. Al contrario de lo que piensa Marina, no se trata de prohibir sistemáticamente que las mujeres decidan libremente lo que quieren hacer, entre otras cosas porque, además de indeseable, sería algo totalmente insostenible. De lo que se trata es de modificar el contexto en el que se toman dichas decisiones,
de tal modo que la expresión de nuestra libertad no produzca resultados que, como sociedad, consideremos perjudiciales o indeseables. Por lo demás, esto es algo que ya se hace. Una vez más, toda sociedad delimita el marco de lo deseable y de lo indeseable, de lo permitido y de lo prohibido, de lo posible y de lo imposible. Y la mayoría de las veces no lo hace recurriendo a la coacción física. Y aunque Marina no se dé cuenta, esto es algo que no solo afecta a las mujeres, sino a todos los individuos que forman parte de una sociedad. La idea de que el entorno puede llegar a condicionar enormemente las decisiones aparentemente libres que las personas toman no es un patrimonio exclusivo del feminismo, y está tan extendida y aceptada en la actualidad que ya casi no resulta polémica. Mal que les pese a algunos, hoy en día comprendemos mejor que nunca la influencia que lo social tiene sobre el comportamiento de los individuos y los límites de la responsabilidad individual. Y aunque seguimos operando como si las personas eligieran libremente, entre otras cosas porque, como ya he dicho, de momento no tenemos una alternativa mejor, poco a poco hemos ido introduciendo mecanismos que buscan compensar y paliar la posible influencia negativa del entorno. Así, actualmente nuestras sociedades prohíben cosas como mantener relaciones sexuales con menores, aceptar un trabajo si éste no cumple con una serie de requisitos mínimos, firmar un contrato voluntario de esclavitud o la venta de órganos. Y todo esto sin que nadie, exceptuando los libertarios más extremistas, considere que se está vulnerando la libertad de los individuos o tratándoles como si no estuvieran capacitados para tomar sus propias decisiones. Es más, en la mayoría de los casos, se considera que son precisamente estos mecanismos los que permiten que la libertad de los individuos sea real y efectiva. De nuevo, el contexto sociocultural se manifiesta al mismo tiempo como el límite y la condición de posibilidad de la libertad. Y dado que no podemos salirnos del mismo, porque además la libertad carecería de sentido fuera de él, la pregunta que tenemos que hacernos no es si debemos permitir que los individuos decidan libremente, sino en qué contexto sociocultural queremos que tengan lugar dichas decisiones. O, lo que es lo mismo, en qué sociedad queremos vivir. Así, y como en el caso de la ideología, la solución no radica en la negación de aquello que nos condiciona, sino más bien en su reconocimiento y su aceptación. Cuanto mejor comprendamos los factores socioculturales que influyen en nuestras decisiones y nuestras acciones, más libres seremos. Por el contrario, negarlos solo nos hará más esclavos de ellos. En última instancia, estamos juntos en esto. Nadie puede escapar de la cultura pretendiendo no estar condicionado por su entorno y por sus condiciones materiales. Esto no es un concurso de a ver quién está alienado y quién no, porque todos lo estamos de una manera o de otra. Es algo inevitable. Por ello, la relativización y la problematización de la libertad formal planteada por el feminismo hegemónico no debe ser nunca interpretada como un ataque machista a la autonomía de las mujeres. Todos estamos influidos por la sociedad y la cultura en la que nos ha tocado vivir, no solo las mujeres. Y solo alguien que se crea más libre de lo que verdaderamente es puede ver un menosprecio en que se cuestione su libertad. Por el contrario, alguien realmente interesado en la libertad y en ser libre agradecerá tal cuestionamiento, pues él mismo puede permitirle ver unas cadenas que de otro modo habrían permanecido ocultas ante sus propios ojos. Así las cosas, quizás Marina debería darles las gracias a las feministas hegemónicas por exponer las evidentes limitaciones de su feminismo de la libertad, y por señalarle aquellas cadenas que su marco teórico es simplemente incapaz de percibir. Aunque puede que, después de todo, sea precisamente eso lo que más le molesta a Marina del feminismo hegemónico, que le recuerde que en realidad no es tan libre como a ella le gustaría creer, porque ninguno lo somos.